Luz verde. Arranca efecto Maranello. Hola a todos, ¿cómo andan? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Efecto Maranello. Sean bienvenidos al post carrera del Gran Premio de Miami. Hay que hacer esto, Lucho. ¿En serio hay que hacerlo? ¿Qué haces, querido? ¿Cómo va? La verdad, totalmente decepcionado. Es la bendita, pero decepcionado no por la carrera de Miami, decepcionado porque siempre es la misma historia. Es la historia de nunca acabar. Es la historia de que Ferrari nunca puede ser homogéneamente correcto durante todo un fin de semana en todas sus facetas. Y eso es lo que me decepciona. Porque no es algo que viene de hoy, es algo que viene de hace 19, vamos para 20 años, porque este año pareciera no cambiar tampoco. Yo creo que este año no va a cambiar. O sea, ya lo que vimos está. O sea, Ferrari hace algo, ¿no? Con su auto, todos lo copian. A todos les funciona, pero Ferrari no le saca beneficio de nada. El viernes parecía en los libres que Ferrari había encontrado una vueltita de tuerca, que había encontrado algo porque Leclerc se queda con el mejor tiempo, pero no hizo ninguna de las dos poles, solamente lo mejor que consiguió fue un tercer puesto en la sprint, o sea, decepcionante absolutamente, amigo. Sí, igual, déjame decirte algo a vos y a toda la gente que nos escucha, que por cierto, siempre van a recordar, la gente que nos escucha, denle like, suscríbanse. A ustedes no les cuesta nada, pero para nosotros es muy importante. En esta línea, para la gente que nos escucha, yo no voy a coincidir con vos y te lo voy a dar con datos. Las mejoras de Ferrari funcionaron. El auto en sí funcionó. Vos me vas a decir, ¿cómo, Lucho? Si salimos tercero en la sprint y sexto y octavo en carrera. Bueno, vamos a los números fríos. En ritmo de carrera, el mejor ritmo lo sigue teniendo Mercedes, pero Ferrari, que estaba a 7 décimas, terminó a 5 décimas en ritmo de carrera. Vos vas a decir, che, pero hubo una mejora de 2 décimas. Sí, pero ¿cuál es el problema? Ferrari habla de una disminución de o un déficit de 30 caballos de fuerza en el motor en sí, que implicaría un déficit del 5% en potencia. Si lo llevamos a números prácticos, el 1% sería una décima, 5% son 5 décimas. Ferrari con las mejoras aerodinámicas achicó 2 décimas la diferencia, pero sigue teniendo diferencias con respecto al motor. Y eso va a achicarse un poco, o se espera que se achique, con la aplicación de la Duo. ¿Qué es lo negro de todo esto? Es que vos introdujiste mejoras, que desde la aerodinámica mejoraste, pero te apareció un tercer auto, que es McLaren. Yo todavía saco a Red Bull, ¿eh? Ah, Red Porque Bull no para mí juega. Verstappen es otra cosa, que después ya me voy a dedicar a Verstappen en un momento de carrera. Nah, lo de Verstappen es asqueroso, ¿eh? Pero Verstappen cuando no tiene el auto, cuando no tiene un auto para ganar, se cansó, a mí me sorprende que no lo hayan sancionado, se cansó de sacar a cualquier tipo de auto, a Lawson, a Hamilton, a Leclerc, que se le cruzara. El que se le A, cruzara lo Sa- sacaba fuera. a A Sainz. Sainz, a Albon, a todos. El tipo era, para pasarte te tengo que sacar afuera, pero eso es tema Encima, aparte. pero encima, ¿puedo golpear a relatores de las carreras o no? Sí, obvio. Tornelo, basta, hermano. O sea, cuando Sainz se queja por radio, que muestran el team radio de Sainz, Alonso dice, perdón, Tornelo le dice, no estoy tan seguro igual, ¿eh? ¿Cómo que no estás tan seguro, hermano? Si se fue fuera también. O sea, se va fuera Sainz porque Verstappen se lo lleva fuera. O sea, Sí, Verstappen sí, no sí. hace la curva por adentro de la pista en Sí, el sí, momento sí. que pasa en carrera a Carlos Sainz. O sea, es una vergüenza. Por eso, saquemos a Red Bull, ese es el negro, pero creo que en cuanto a auto, y ya para podemos adentrarnos un poco en lo que vos dijiste de lo que fue el fin de semana, el auto funcionó. O sea, a la expectativa de lo que esperaba Ferrari funcionó. Achicó esas 2 décimas. La diferencia sigue siendo motor. Sí, puede Que, ser. Que que es lo de que hecho, estábamos hablando el otro día, ¿no? Del famoso tanking del motor Ferrari. claro, y Hamilton lo dijo, Ferrari tiene el mejor auto, el problema es que es débil, porque tiene un motor débil, hoy por hoy. Pero bueno, vamos a empezar un poco a hablar a desgranar lo que fue el fin de semana, si te parece, Fede. Vamos a empezar desde el principio con La sprint, la práctica o sprint. sí, con la sprint, con la cual en la sprint vamos a hablar de la Q3 de la sprint, donde se clasificaron 5 equipos a la Q3, los dos Mercedes, los dos McLaren, los dos Red Bull, los dos Ferrari, y el invitado de esta semana fue Alpine, que en ambas clasificaciones se metieron dentro del top 10, con Franco ganando en ambas
a Gasly. Lando Norris consigue la primer pole position, no Mercedes de la temporada, ya sea en una carrera o para la carrera principal o para el sprint. Eh, Cuarto quedó con Charles Leclerc y Hamilton quedó apenas séptimo, siendo por escándalo. No vamos a contar a Halchar, ¿no? El peor del resto. No, 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 El peor de no. punta. Creo que ahí está la manchita que tiene Ferrari, que hace que se termine arruinando el fin de semana, que es esto. Mercedes tiene un fin de semana medianamente complicado, ya lo hemos hablado, en tráfico el Mercedes es otra cosa, no es lo mismo, pero digo, independientemente de eso, en clasificación, Mercedes Escudería, no Mercedes Motor, tiene un poquito de déficit y Ferrari no está ahí para aprovecharlo. Eso quizás es lo que duele. Y creo que un poco lo voy a trasladar al resto del fin de semana. Es hora de que empecemos a hacer autocrítica de los pilotos. Ferrari siempre lo hemos dicho, nosotros y todos los tifosis, que Ferrari tenía una de las mejores duplas, si no la mejor dupla de la parrilla. Y realmente a veces parecieran no estar a la altura. Hamilton parece, y me lo van a decir que con el auto, después vamos a llegar al domingo, pero Hamilton todavía no está a la altura de Leclerc. No. Y eso es lo que preocupa. O Porque sea, después Sí, parecía que estaba a la sí. altura, pero desde China que, o sea, en China le ganó, pero en Japón estuvo lejos Y ahora está lejos. y ayer está más lejos todavía. Sí, sí, sí. Y le está costando horrores la clasificación. Después, porque ustedes me van a decir, o la gente que nos escucha va a decir, o puede comentar, "Ey, pero mira, las prácticas terminaron segundo, tercero, o uno. Sí, está bien, pero las prácticas no cuentan. Lo que cuenta son la clasificación. Y cuando tenemos que ir a clasificar, Hamilton está en el debe. Sí, o sea, que Leclerc quedó a 3 décimas de la pole. Hamilton quedó a 7, o sea, quedó al doble de la distancia, o sea, más del doble de la distancia de Leclerc con respecto a la pole position. Sí, sí, Eh, Hamilton quedó más lejos de su compañero que lo que quedó Leclerc de la sí, pole. sí, sí, Una cosa insólita. exactamente así. Después, Después, otra cosa, no pasó mucho en el sprint. De hecho, me sorprendió que la carrera del domingo haya sido más entretenida que el sprint, porque el sprint que fueron dos, tres vueltas bueno, sí, vemos cuatro, cinco. Después la sprint se planchó y era, no sé, a ver que alguien se lleve puesto, que caiga una lluvia torrencial que no iba a caer, pero no pasó nada. sí, pasó que McLaren ganó la carrera con Norris, segundo fue Oscar Piastri, primer doble podio, o sea, primera victoria, no Mercedes de la temporada también, primer 1-2 de McLaren en la temporada, Leclerc completó el podio porque Antonelli tiene fobia al largar, eh, no sé, Primer podio sin ningún Mercedes en la temporada. aparte, Además. sí, aparte. Sí, Antonelli tiene problema y Ferrari, tanto en la sprint como en carrera, demostró que todavía con el procedimiento que pongan sigue siendo el más rápido en largada. Sí, 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 de acuerdo. Por cierto, Hamilton terminó séptimo. Largó séptimo, terminó séptimo a No, 8. sexto terminó. No, no, séptimo. Antonelli fue sexto. Antonelli lo bajaron No, porque cortó. acá estoy viendo las posiciones. Es Norris, Piastri, Leclerc, Russell, Antonelli, Hamilton, Verstappen, Gasly. Así que, eh, sexto. Sexto. pero lo estoy viendo también y dicen Norris, Piastri, Leclerc, Russell, Verstappen, Antonelli y Hamilton. Bueno, no importa, sexto, séptimo, la verdad que no. ¿Dónde estás mirando? La Fórmula Uno. ¿Posta? Pero bueno, sí, igual, a ver, es relativo, digo, no es que circunstancialmente hubo una mejora por parte de Hamilton. Hamilton realmente estuvo atrás durante toda la carrera, corrido durante toda la carrera por detrás y no se lo notó cómodo. De hecho, en bastantes momentos de la carrera, su ingeniero, tanto en la sprint como en la carrera del domingo, trataba de tranquilizarlo, de buscarle la manera de motivarlo, porque a Hamilton se lo veía lejos. O sea, se empezó cerca, parecía que estaba para pelear, parecía para estar el auto 2 para hacer un dúo con Leclerc y poder pelear, no sé si por la punta, pero ser dos Ferraris versus uno. Y después iban pasando las vueltas, se iba quedando atrás y terminaba cortándose, parecía el mejor del resto, por decirlo, pero sería el peor del resto, porque terminaba cortado Hamilton y abajo atrás todos los que venían. Claro, mira, en Stats F1 tengo los mismos resultados que en la otra página que estaba viendo, ¿eh? O sea, Ok, Hamilton no. séptimo a 8 segundos del de adelante, a 9 segundos del de atrás, o sea, completamente solo en una carrera
solo en una de carrera de 19 19 vueltas. vueltas, claro, o sea, perdió más de más de un segundo por vuelta, quedó a 21 segundos de la punta. O sea, lo de Hamilton, insisto, es para preocuparse, es para volver al rey que hicimos de Oliver Berman y preguntarnos si hay que subirlo el año que viene. Ahora sí creo que está en discusión es eso ahora, me parece. Sí, 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 coincido. No se vio, no se lo vio cómodo, no se lo vio contento, no está. Se lo puede ver desde las declaraciones, que Ferrari tiene el mejor auto, como dije al principio, pero después a la hora de subirse, sentar y manejar, no está, no se está viendo la versión, está lejísima la versión, incluso te diría que está lejos de la última versión de Hamilton en Mercedes, donde a sabiendas que no tenía el mejor auto, te conseguía algún que otro resultado. Ha ganado carreras en 2024 Hamilton. Por eso, está lejos de incluso de esa versión que era mala para él. Está lejos de esa versión. Sí, la verdad que flojo, creo que Leclerc, bueno, da la cara nuevamente en esa Q3, pero, o sea, en la carrera sprint consiguiendo ese podio, ese tercer lugar, pero bueno, Hamilton bastante lejos. Pasando a lo que fue la clasificación al rato, pole position de Antonelli, tercera consecutiva para el piloto italiano. Verstappen consigue un segundo puesto increíble y Leclerc se queda tercero a 3 décimas y media. Hamilton mejora un puesto con respecto a su em, clasificación para el sprint y queda sexto por delante de Oscar Piastri, que de todas formas ya van a ver que Piastri terminó en el podio y Hamilton totalmente lejos de la zona del podio. Cabe recalcar y señalar que, a ver, quizás pelear la pole era realista para esta Ferrari de lo que había empezado el viernes, de lo que se había visto. Para los que vieron la clasificación y para los que no, gran responsabilidad la tuvo Leclerc, que perdió el auto en el segundo sector, termina patinando, entra mal en las últimas dos curvas del segundo sector y por ende el resto ya era, bueno, tratar de no perder. Igual no sé si son Lo, 3 décimas y medias, eso sí. No, 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 pero a ver, el primer sector lo hace bien, el segundo sector lo hace lento y cuando quieren empezar a encarar el tercer sector ya entra pasado con las dos curvas, deslizando el auto y ya era, bueno, no perdamos lo que tenemos. Y de hecho, es más, creo que no mejora su vuelta. Creo que termina 4 décimas y estaba a 3 décimas la primera salida y por ende termina quedando tercero. Por eso no le alcanza ni siquiera para meterse segundo y largar en primera fila. Sí, no. Nada, terrible. O sea, insisto, pasamos de un viernes o sea, de unos libres donde Leclerc fue el más rápido a una clasificación donde Hamilton queda sexto, luchando, capaz dándolo todo, o no sé, o está desmotivado, no sé qué carajo le pasa a Hamilton, y un Leclerc que queda a 3 décimas y media, tercero, eh, casi perdiendo el auto, o sea, papelón. ¿Vamos a la carrera? Vamos a la carrera. ¿Qué pasó en la Eh, carrera, Lucho? Contame qué pasó a en la carrera. ver, ¿querés la buena o la mala? Si la buena es, el Ferrari sigue largando bien, dame la mala directamente y ya está. La buena es que Ferrari tiene el tercer mejor tiempo de carrera si contamos pilotos. Si contamos pilotos. Si contás escuderías, tiene el segundo mejor tiempo de carrera. A lo que sí me sorprende, hay una diferencia un poquito grande. Tenés en Leclerc tiene 1:33.227 el ritmo de carrera promedio. Y Hamilton, que es el sexto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tiene 1:33.732. O sea, Hamilton al ritmo de carrera giró 5 décimas más lento que Leclerc. Volvemos a insistir con lo mismo. Para mí fue una carrera en la que eran esas carreras que en su momento uno decía 2024, 2023, el año pasado, no, el año pasado no tanto, pero 2024, esas carreras que pasaba cualquier cosa y que por ahí tenías a un Esteban Ocon ganando o puntuando y vos decís, ¿por qué no está el Ferrari ahí? Una carrera en la que Leclerc largó bien, largaron las dos Ferrari. Voy a corregirme. No largaron bien, sino que largaron mejor que el resto. Ok, banco. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque acá tengo el dato que en la aceleración de 0 a 150 kilómetros, porque ninguno llegó a los 200 a la primera curva, Leclerc está
Primero fue Gasly en tiempo de reacción, 3.36, y Leclerc, 2, 4, 6, 7, séptimo y octavo en tiempo de reacción de 0 a 150 en lo que es el arranque, la largada. Pero son los dos mejores, salvo por los McLaren, los Ferraris. Si bien no largaron bien a lo que vienen largando, largaron mejor que los Mercedes, largaron mejor que Verstappen, y eso les permitió tener ese impulso. Después, obviamente, el trompo de Verstappen termina condicionando que ahí por ahí leí un par de tweets diciendo de algún periodista, incluso de habla hispana, diciendo que el trompo de Verstappen es producto de que no quiere tocarlo a Leclerc, que Leclerc se metió por donde no tenía. Muchachos, es una carrera, tenés que pelear la posición, O sea, igual eh, Verstappen y Antonelli casi no hacen la curva uno. ¿De qué hablan? porque supuestamente lo que te plantean es que Verstappen se sube al piano para no tocarlo a Leclerc y como se sube al piano, hace el trompo. Para mí O sea, volvemos a lo. es más válido eh, irte largo en una curva para adelantar a alguien que, no sé, que ir para adelante. Por eso. Yo creo Ahí que va. volvemos a lo mismo. Verstappen cuando no tiene el auto, busca todas las mañas, se sube al piano en un auto, si bien no estaba lloviendo en carrera, llovió durante toda la mañana, los pianos húmedos, tocaste el piano, perdiste el auto. Milagro que Carrerón la F2 con lluvia, por cierto, ¿eh? sí, la verdad que muy bien. Y nada, un comentario chiquito. Barrone ya van a venir oportunidades. Se quiso meter por donde no había No, lugar. se tiró cualquier lado. Banco, a ver, banco y no banco, porque banco es, si vos ves un lugar y no te tirás, no sos piloto de Fórmula 1, pero bueno, nada. No No veía, es salió, que no veía, no es que lo vio y se tiró, no veía lugar ahí, pero bueno. pero él vio un huequito y se tiró. Quiso hacer la Gran Franco en Mónaco en F3 y no le salió ni en pedo porque los autos son más grandes. Sí. Volviendo a la carrera, nada, arrancó bien Ferrari, Leclerc bastante bien en cuanto a ritmo de carrera, ¿Puedo, siempre puedo, estuvo, puedo tirar un take a ver si lo bancás? sí, El, el trompo de Verstappen perjudica finalmente a Leclerc porque Verstappen hubiese roto más los huevos que Norris y Antonelli. O sea, sí. a Norris y Antonelli, porque Leclerc se iba a ir si Verstappen quedaba segundo. Sí, 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 lo más probable es que sí, porque en ritmo de carrera el Ferrari funcionó muchísimo mejor y sobre todo después la estrategia de Verstappen o de Red Bull fue bastante mala. Fue jugada, fue estas El estrategias de tema, que el tema es que si Verstappen estaba segundo, ponele, atrás de Leclerc, o tercero, ponele, o cuarto peleando el podio, no lo hubieran metido en boxes. El tema es que él trompeó y quedó atrás de tropeó, Colapinto. estaba en el tema de la lluvia, entonces si le salía bien era una gran estrategia, no le salió. Después la carrera fue bastante chata en ese sentido. Otra cosa, permitime y ya te dejo hablar a vos. Estuve leyendo, vamos a poner la palabra de moda que la ha puesto el señor Puente, las viudas. Demasiadas viudas de Hamilton. Vuelvo a lo mismo, soy argentino, pero primero soy tifosi. eh, Quejándose y llorándose de que Colapinto tuvo la culpa de los daños en el pontón de Hamilton, que es cierto, perdió 20 puntos de carga aerodinámica y por eso su ritmo de carrera fue bastante menor al que se esperaba, fue bastante malo si se quiere. Ahora, Hamilton se quiso meter por donde no había lugar. Hamilton la cuerda la tenía Colapinto y él se quiso meter por afuera y Hamilton, con todo respeto, lo voy a decir, que a mí me encanta y ojalá que gane el octavo con Ferrari, creyó que Franco, cuando vio la Ferrari y vio el 44, dijo, sí, muchacho, pase usted. Por favor, ¿cómo no va a pasar usted 7 veces campeón del mundo? Y es una carrera de auto. Se metió, Debió hacerlo igual, no era su pelea. no importa, es la primera curva, es la primera vuelta. Sí, sí, yo entiendo el punto, pero creo que no era su pelea. O sea, no era su pelea. Nada, hay que empezar a bardear porque fue un fin de semana con estrategias dudosas. Leclerc por radio diciendo ¿por qué me paran? ¿Por qué me paran? ¿Por qué me paran? Y la parada fue desastre 3.8. Las peores dos paradas del fin de semana fueron la de Leclerc con 3.8, la de Hamilton 3.7, dos paradas horrorosas que a Leclerc lo sacan atrás de Russell, le hacen perder una posición con un piloto con el que no estaba compitiendo, porque No. Russell no estaba compitiendo con él. Leclerc estaba compitiendo con Antonelli y con Norris. Y terminan
enfrascado en una pelea con Russell y con Piastri, donde no venía nada a cuento. Eh, nada, Y con tráfico. O y sea, claro, y en el tráfico. ni siquiera lo sacaste limpio para pelear. Está bien, ponele que perdiste mal la parada. Obviamente es momento de pegarle casi a todo Ferrari. Creo que el domingo fue culpa de Leclerc, mecánicos, no en orden, no estoy poniendo en orden, No, no, pero todo. Leclerc, mecánico, Hamilton. Fueron todos culpables. Pero ponele que lo sacás con aire limpio si querés. Te salió mal la parada y quedas Ingenieros solamente a también, ¿eh? pelear. Sí, sí, sí. Y salís a pelear con Russell. Ahora, lo sacaste a pelear atrás de Russell y encima con tráfico. O sea, hicieron todo mal en esa parada, en el momento de hacer la parada, el tiempo de duración de la parada. Y después también siento que Leclerc un poco se nubló y dijo, o sea, como que se nubló en el sentido de decir, yo quiero pasar a como de lugar. Y terminaba a veces esto, quedando atrás de un rezagado por no esperar el momento. Después sí tenía para mí las genialidades de que lo he visto en Japón y lo veo ahora. Empezó, debe ser uno de los pilotos que mejor sabe usar el DRS. El DRS, la aerodinámica activa, que también lo vi a Franco, que es no abrir del todo el alerón trasero, cerrarlo antes, perder tiempo y después en la recta larga tener más energía, que lo hizo más de una oportunidad. Sí. Yo creo que es de los pilotos, o sea, lo hemos visto ya en 2022 en Bahrein cuando baila a Verstappen. Es uno de los pilotos más inteligentes para correr carreras de la parrilla actual. Uno, por no decir él, más inteligente. Pero bueno, hay que ver, nada. Eh, Nada, Leclerc termina trompeando en la última vuelta, intentando hacer la heroicidad de pasar a Piastri en la última vuelta para recuperar ese podio. Finalmente termina trompeando, rompiendo la dirección y haciendo toda la última vuelta casi por fuera de la pista, porque vi la onboard y se saltó como 6 curvas, eh, chocando a Russell en la última curva y perdiendo el puesto con Verstappen finalmente para terminar en un quinto lugar que finalmente terminó siendo octavo por una sanción de 20 segundos que le impuso la FIA. Eh, Está bien, o sea, sí, Perdón que te corrija, ¿eh? Disculpa que lo sea así. Perdió también con Verstappen antes de llegar antes de terminar. Él terminó sexto. Lo Perdió es con verdad, lo pasa en la línea de meta, sí, tenés razón, en quedó la dos línea de décimas. meta. Sí, terminó sexto, después terminó octavo. Bueno, a ver, y acaso un poco también criticamos a los ingenieros, criticamos la estrategia, criticamos a los mecánicos en la parada de pit. Es momento de criticar como a los pilotos. En Hamilton en su momento vos me vas a decir, chocó. Cortito lo voy a decir. Tuvo el toque con Franco. Me parece que Hamilton tenía mejor ritmo que el Alpine. Podría haber esperado un poquito más y lo pasaba tranquilamente. Si no hubiese estado envuelto en ese toque, quizás hubiese tenido mejor ritmo. Para mí es error de Hamilton. Después, permitime decir, me parece totalmente innecesario lo que le hizo a Colapinto sacándole el dedito del medio cuando lo pasa. Y después con Leclerc. Leclerc me parece que es, como vos dijiste, es uno de los pilotos más inteligentes, pero que a veces no tiene temple. Es muy inteligente, pero no tiene temple. En su tenacidad por querer alcanzar a Piastri, eh, se termina cebando de más, termina haciéndose trompo, rompiendo la dirección y todo lo que viene después. Ahí es un error de él. Creo que yo entiendo que había que salir tercero porque tenía ese auto. Pero a veces llegá con el auto entero, llegá en cuarta posición, ibas a sumar 12 12, puntos, 12, 12. 12 puntos, te quedabas con 70 a 30 puntos del líder, o sea, estamos hablando de una carrera y monedas. Entonces, me parece que a veces hay que analizar, también obviamente es el ingeniero quien le tiene que dar esas indicaciones, decir, bueno, no te estoy diciendo de los puntos, pero sí de tranquilizarlo. Terminó haciéndose trompo en una pista que parecía que en algunos sectores estaba un poquito húmeda por esa brisa que había caído. Y después, bueno, termina siendo lo que termina siendo con una conducción. A ver, lo que la FIA entiende temeraria Temeraria, por. es temeraria, tenía el auto roto. No, no, vos no podés llevar un auto de Fórmula 1 con 1000 caballos con una dirección rota. O sea, lo que es en la entrada al último sector, cuando dobla a la derecha, o sea, giró todo el volante, el auto no dobló, lo hizo, Sí, no sí, sé, sí. un poco más se baja y lo empujaba, que se activó el antistol incluso. De, de Eh, hecho, de hecho, perdón, si no me equivoco, me puedo llegar a equivocar,
si no me equivoco, Russell estaba a 6 7 segundos y en nada, Sí, sí, sí. 3 curvas lo termina pasando por mucha diferencia. Es que sí, es que no podías hacer doblar ese auto. Bueno, nada, Antonelli gana su tercera carrera de forma consecutiva, primer piloto en la historia, me parece que Sí. leí, en conseguir confirmar sus tres primeras poles en tres victorias. Llega a 100 puntos, es líder del mundial. Russell con su cuarto lugar heredado de culo, llega a 80. Leclerc queda en 59. Norris ya pasó a Hamilton, tienen 51 puntos ambos. Piastri 43, Verstappen 26, Berman 17, Gasly 16, Lawson 10, Colapinto 7, la mitad de la tabla. En constructores, Ferrari, perdón, sí, Mercedes 180, Ferrari 110, McLaren 94, McLaren está muy cerca de Ferrari. Red Bull 30, Alpine 23, Haas 18, Racing Bulls 14, Williams 5, Audi 2, los únicos que tienen puntos. Ah, Cadillac y Aston Martin no esperemos puntos ah. en toda la temporada. Ahora, ¿ves? Ahí es una crítica que tengo también que hacer, ¿no? Eh, Vos fijate que pasaste de sumar 12 o a tener 12 por parte de Leclerc a sumar 2. O sea, perdiste 10 puntos que son valiosísimos y que después, a final de temporada, sea por el campeonato, lo voy a poner, sacarle pilotos, ¿eh? Que es el sueño. Pero cuando peleamos el campeonato con McLaren, uno estaba contando esos puntos y estos puntos son los que cuentan. Es que Y si vos querés, en un sí, momento la retransmisión mostró la tabla cómo iba y veías que Antonelli tenía 100 puntos porque iba primero, pero que después Leclerc estaba más cerca de Russell que Russell de Antonelli. Perdón, sí, está bien. sí, sí, sí. Leclerc estaba cerca de Russell que Russell de Antonelli y ahora terminan nada, a 20 puntos Russell y Leclerc a 21 puntos de Russell. Por eso lo que decía antes, si terminaba cuarto, sí, cuarto, quedaba con 70 puntos. Entonces, creo que la pérdida, eso es lo que a veces me molesta de Leclerc. Leclerc tiene esos momentos en los cuales es un piloto muy inteligente, pero que a veces no tiene temple y sus propias frustraciones, que lo entiendo, lo terminan llevando a cometer estos errores que a la larga te terminan costando caro. Hay que tener en cuenta también que Leclerc estaba caliente por el momento en la parada y la mala parada. Sí, 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 sin duda, sin duda. Ojo, también creo que Leclerc, a ver, cuando le dice ustedes me tienen que preguntar, entiendo. Yo creo que Leclerc, al igual que muchos pilotos, y me atrevo a decir igual que McLaren, esperaba la lluvia. Entonces era aguantar lo más que se pueda, que largue la lluvia y ahí entrar. Cuando vieron que no se largaba la lluvia, cuando no iba a venir lluvia, cuando ya había parado, si no me equivoco, el primero fue Antonelli, o creo que fue Norris primero, uno de esos dos paró primero, ahí dijeron, bueno, empecemos a parar porque no tiene sentido, y Ferrari dijo, entrar. El ritmo en ese momento de Leclerc no era malo, era bastante bueno para lo que venían los neumáticos, pero para mí sí coincido. Mala parada, mal momento, mal gestión. Obviamente el tiempo fue desastroso y condicionó el resto de la carrera para Leclerc. Antonelli para la vuelta 26, Norris en la 27, Hamilton en la 27, Piastri en la 28, ¿Y Leclerc? En la 21, 7 vueltas antes. Sí, sí. ¿Algo más por lo que llorar, amigo? O nos vamos a la mierda. La verdad es que espero que para el próximo Gran Premio, que es Canadá el 24 de Canadá. mayo. Canadá 24 de mayo, haya esta homogeneidad que pedimos entre todos, ingenieros, pilotos y auto. El auto parece estar, repito, hasta que no esté la dúo y Ferrari pueda encontrar la vueltita de tuerca al motor, vas a perder 5 décimas. Empieza esta semana, ¿no? La dudo. La otra, la otra, Después de Canadá, ¿no? me parece que sí. Sí, te puede ganar. Inicios, Mm. en teoría, eh, viene después, no, mentira, empieza esta semana. Empieza ahora entre la cuarta y la sexta carrera. Claro, tras las primeras cuatro carreras, ya se completó la cuarta carrera, toca dúo. Debería esta Claro, originalmente se planteaba que la dúo abarcara del primer al sexto Gran Premio, pero la cancelación de eventos ha dejado la definición en el limbo, así que sí. Sí. Que en realidad esta hubiera sido la sexta carrera originalmente, pero bueno, la FIA ha decidido mantener los plazos para emparejar un poco las cosas.
Veremos si Ferrari puede encontrar esa vuelta de tuerca para competirle a los Mercedes y ahora a los McLaren, que dicho sea de paso voy a hacer un comentario. Si McLaren encontró la manera de gestionar la energía, tenemos un problema importante y Sí. Ferrari se otra vez durmió. Porque el gran problema de McLaren no era el motor, o sea, no era el motor en sí, no era la velocidad, era la gestión de la batería. Cuando tenía problemas con la batería, el auto no arrancaba y como estos autos son 50-50, se te quemó un fusible, por decirlo así, para la gente que lo entiende, se te cagó toda la parte eléctrica. Si McLaren le encontró la vuelta de tuerca a la batería, tenemos un problema. Ferrari tiene que dejar de pelotudear, tiene que ponerse las pilas con el adúo, con un token, con dos tokens, con tres tokens, con lo que quiera. Ya no hay más excusa. O sea, creo que es más, te diría, y a ver, y con esto si querés podemos cerrar, me parece que Hamilton va a ser, están en su última temporada si las cosas no funcionan. Y yo entiendo que Leclerc ama a Ferrari más que lo que ama a su perro y a su mujer, pero si hay un equipo con un mejor auto que levanta el teléfono, yo no sé qué tanto Leclerc lo va a terminar dudando porque tiene 28 años y tiene derecho a querer ser campeón y también tiene derecho a estar cansado de frustrarse de promesas y promesas y promesas de un Ferrari que siempre está o le falta 5 para el peso y es otra vez sopa. Por eso el título de este episodio, La Macarena de los errores propios de los pilotos, propios de Ferrari, pero que no puede seguir cometiendo si quiere competir por el campeonato de constructores y si quiere poner a Leclerc en lugar de ganar o de competir por el campeonato de pilotos. Leclerc tenía 21 años cuando debutó con Ferrari, ¿eh? Tiene 28. Tiene 28. Hace 7 años que Ferrari viene promesa, 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 promesa y él sigue porque ama a Ferrari. Yo lo único que le digo, si Y antes de los algún... 30 no va a ser campeón del mundo. Está bien, yo lo que digo es, a la gente que trabaja en Ferrari, si alguno escucha este episodio, Leclerc ama a Ferrari mucho más de lo que aman ustedes. Pero no sigan tirando esa soguita porque esa soguita se Se corta. corta. Sí, sí. Y Todas las no cosas van a se cortan. encontrar un piloto tan fiel como encuentran con Leclerc. Dejen de pelotudear y pongan a Leclerc en posición de ganar. Facto. Espero que les haya gustado este nuevo efecto Maranelo. Lucho, un placer como siempre, amigo. Un placer y estaremos la próxima. Y vamos a cambiar un poquito la frase, una frase de alguien que conocemos. Y nos esperamos cuando la Fórmula 1 así lo depare. ¿Te Ahí va, parece? che, me encantó. Nos vemos la próxima. Un placer, chao. Chao.